Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que sería el control de la producción. La clase anterior hicimos un repaso de las últimas tres unidades de la parte de producción 1, es decir, hicimos un repaso de bombeo mecánico, de bombeo tipo PCP y de bombeo electrosumergible. Entonces, una vez hecho el repaso, ahora vamos a proceder a ver eh, la unidad número 12, que es la primera unidad de producción 2 y que sirve también como una parte de la introducción. Para aquellas personas que hayan hecho el curso de recorredor de pozo, ¿sí? O un curso no, creo que era un seminario, para aquellas personas que lo hayan hecho, sepan que gran parte de los temas que vamos a ver en producción 2 se van a repetir un poco, particularmente esta parte de control de producción, ¿sí? Porque bueno, es bastante parecido a lo que les han explicado en el seminario. Así que bueno, vamos a arrancar. Bien, dentro de la producción, antes que nada, antes de hablar del control de la producción como tal, vamos a hablar de un par de reglas que existen dentro de la producción, ¿sí? Son reglas, si bien no están, digamos, si bien no están establecidas en ningún manual ni nada por el estilo de reglas, ¿sí? Son reglas que las personas petroleras, digamos, han ido acatando a lo largo del tiempo por el tema de la importancia que poseen, ¿sí? Entonces la regla número 1 establece que básicamente el petróleo que no se produce en el día, ¿sí? No puede ser recuperado, viene a decir, es perdido totalmente. Vamos a un ejemplo, ¿sí? Supongamos que mi pozo tiene que producir 50 metros cúbicos por día y hoy ha producido 40 metros cúbicos, o sea, 10 metros cúbicos menos. Entonces yo le digo a mi jefe, bueno jefe, podemos poner el pozo en un caudal de producción un poco mayor y mañana producimos 60 metros cúbicos y recuperamos los 10 metros cúbicos que perdimos hoy. Bien, automáticamente el jefe diría que no. ¿Por qué? Primero que nada, poner en sobreproducción un pozo es bastante peligroso, no para el personal, sino para el pozo, porque suele traer algunos problemas aparejados, pero eso no es básicamente digamos, la causa de la negativa en la respuesta. Se debe más que nada a que lo que yo produzca mañana no es una recuperación de lo que perdí hoy, sino que es producción que pertenece al día siguiente, no pertenece al día que perdí. Entonces automáticamente la pérdida de producción se ve como una pérdida, ¿sí? A veces se lo conoce como merma de producción, cosa que no es deseada, pero de vez en cuando pasa, ¿sí? Y esto nos lleva a la regla número 2, que dice que básicamente no es correcto, o no es técnicamente correcto, desconocer la causa de una merma. Es decir, si yo tengo una disminución en la producción, es imposible que no sepa la causa. ¿Bien? Sí o sí es obligación de la gente de producción conocer el por qué la producción del pozo ha disminuido. La producción de los pozos disminuye, digamos, por varias causas. Puede haberse alguna falla en las instalaciones, por ejemplo, alguna falla en el sistema de bombeo mecánico, puede verse algún taponamiento en la zona de los tubings, algún desperfecto en la zona de la boca de pozo. Puede verse inclusive una disminución natural de la producción que se da en los reservorios. Es decir, los reservorios, debido a que van envejeciendo y van perdiendo su presión, eh, debido a que van perdiendo su presión, eh, tarde o temprano, digamos, la producción de los pozos que están en el reservorio se ve afectada, ¿sí? Pero bueno, eso hay que tenerlo en consideración. Y es por esto que surge lo que nosotros conocemos como el control de la producción. Si nosotros no controláramos la producción diariamente, ¿bien? Vamos a ver que el control de la producción se realiza de forma diaria. Si nosotros no controláramos la producción diariamente, eh, es imposible saber las causas de las mermas de producción. ¿Bien? Porque al no tener un control de los pozos, yo no sé lo que le pasa al pozo.
¿Pueden ser algunas de las causas que les mencioné? Sí, puede ser. El tema es verificar cuál es la causa. Es importante que yo, en el momento de tener la merma en la producción, ya sepa automáticamente qué es lo que le pasa al pozo. No puedo no saberlo. ¿Por qué? Porque estaría violando la regla número 2. ¿Sí? Bien, ¿eso se entendió? ¿Alguna duda? ¿Se me escucha bien? Sí, profe, se entendió. Buenísimo. Bien, dentro de lo que nosotros llamamos el control de la producción, primero que nada, comentarles que el control es un control preventivo, ¿sí? Hay, por lo general, tres tipos de control: el control preventivo, el control predictivo y el control que se llama correctivo, ¿sí? El control correctivo se aplica cuando los elementos ya no funcionan, ¿sí? Si no funcionan, entonces los reparo. Eso dentro del petróleo está no prohibido, pero sí no recomendado, ¿bien? Porque significa que cuando se ha roto mi sistema y yo no puedo producir más, tengo que repararlo. El problema es que no produzco. O sea, la producción tiene que ser 24 horas del día. ¿Bien? En el caso de los controles predictivos, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de transporte, se aplican en la zona de cañerías y demás, y me ayudan a predecir posibles fallas. Bien. En este caso, la idea del control preventivo es prevenir las mermas en la producción. Entonces yo, realizando un control diario de los pozos, ¿sí? Y a su vez algunos controles, digamos, rutinarios que se dan cada cierto tiempo, y ya lo vamos a ver bien, de esa manera puedo prevenir cualquier tipo de merma en la producción, ¿sí? O cualquier tipo de disminución de la producción. Entonces, para poder explicarlos, comentarles también que la clase de hoy va a ser relativamente corta, porque no hay mucho como para explicar. Vamos a dividir primero que nada los controles preventivos en tres, ¿sí? El recorrido rutinario diario, que esto es lo que deberían haber visto en el seminario de recorredor. El control del estado de la producción de un pozo, es decir, se hace un control o una prueba en cada pozo para determinar su estado, es decir, si está funcionando bien o no. Y ya por último, el seguimiento de los pozos. Bien, perfecto. En primer lugar, recorrido rutinario diario. Bueno, esto ya creo que el nombre prácticamente explica en lo que consiste. Básicamente la tarea consiste en una serie de operarios, hombres, llamados recorredores, ¿sí? Eh, o sea, cuando digo hombres me refiero a hombres y mujeres. Pueden ser hombres, pueden ser mujeres, puede ser lo que sea. Eh, Cuando hablamos de recorrido, estamos hablando de una persona, esta persona, el recorredor, que se encarga, de, digamos, realizar una serie de visitas a distintas instalaciones del pozo, para de esa forma revisar o controlar cualquier tipo de equipo y demás, ¿sí? Dentro de estos recorridos tenemos varios tipos, ¿sí? Eh, por ejemplo, en el caso de que tengamos pozos inyectores de agua, el control de las bombas inyectoras, ¿bien? En el caso obviamente de los equipos todos los equipos de perforación, perdón, de producción eh, tipo artificial, ¿sí? Tenemos que hacer un control del equipo de la superficie. Esto se realiza de manera diaria, ¿bien? En el caso de la IB, se visita el pozo y se revisan los motores, ¿bien? Se escucha el funcionamiento de los mismos. La idea de escuchar el funcionamiento de los motores es dar un indicio de si está funcionando bien o no, ¿bien? Esto también pasa con los sistemas de bombeo PCP. En el caso del electrosumergible, como el motor está en el fondo, no lo puedo escuchar, tienen los tableros de control, tienen unos paneles digitales que permiten visualizar, bien,
permiten visualizar cómo está funcionando la bomba y qué es lo que está pasando, obviamente, en el fondo del pozo. En el caso, se hace también un control del traseado eléctrico en las cañerías, es decir, esto lo vamos a ver en la clase que viene, pero las cañerías de transporte de fluidos llevan una serie de resistencias eléctricas que permiten calefaccionarlas, porque el petróleo necesita sí o sí una temperatura mínima para poder fluir, si no, no fluye, ¿sí? Si no, no se desplaza. Entonces es importante realizar este traseado, revisar el traseado eléctrico, realizar también una revisación y un control de las mismas cañerías, ver si tienen algún tipo de pérdida, si se han pinchado, si algún caballete que la sostiene se puede haber caído o no, ¿sí? Esas cosas pasan, entonces es importante realizar un control. Y también es importante, en el caso de tener tanques y demás, no solo en la zona de baterías, sino en la zona de campo, de yacimiento, lo que se llaman los tanques elevados. En el caso de tener tanques elevados, es importante también realizar un control, ¿sí? Para poder verificar si el tanque está funcionando bien, si no, etcétera, etcétera. Repito, estos recorridos son recorridos diarios, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el pozo número 1 va a tener la visita del recorredor todos los días, ¿sí? Y por lo general los recorridos diarios se realizan en el mismo rango de horas. Es decir, por ejemplo, si yo visité el pozo número 1 a las 10 de la mañana, yo mañana o pasado mañana no lo puedo visitar a las 6 de la tarde, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque está variando el tiempo entre las visitas. Entonces, para tener un mejor control, sería ideal que el pozo número 1 sea revisado todos los días a las 10 de la mañana. Entonces, de esa manera mantenemos siempre una distancia de 24 horas. Puede fluctuar, obviamente, puede haber un margen de error en los horarios, ¿sí? Se lo visito a las 9:30 o a las 11 y no hay problema, ¿sí? Hay pocas horas de diferencia. El tema es cuando ya lo visito con muchas horas de diferencia, ya altera un poco el tema del control, ¿sí? La idea es mantener siempre la misma distancia entre los controles. Esto pasa no solamente con los controles de superficie, con las bombas inyectoras también, el traseado eléctrico también, tanques elevados, etc. La mayoría de los recorridos es importante realizarlos en caso de, o sea, el mismo rango de horario. ¿Qué es el recorredor en caso de detectar algún tipo de problema? Si este problema puede ser solucionado por él, lo soluciona, no hay problema, ¿sí? O sea, directamente lo que hace es, eh, primero que nada, obviamente, no sé si lo están viendo en las imágenes, pero el recorredor lleva una planilla con una serie de datos que tiene que sí o sí recolectar. Una vez recolectados esos datos, si ve que están muy fuera de lugar, eh, automáticamente tiene que avisar a la base, digamos, de operaciones, y la base de operaciones puede decidir si el recorredor está en las condiciones de conocimiento suficiente, posiblemente lo pueda solucionar el problema. Caso contrario, eh, digamos, automáticamente mandan a un equipo que se encargue de realizar una inspección determinada, una inspección más detallada para obtener mayor información y de esa manera, al final, poder eh, poder llegar a una solución, ¿sí? Bien, ¿eso se entendió? La parte de recorredor, ¿alguna duda? Sí se entendió, profe, pero quería consultarle algo. Sí. ¿Los recorredores van de dos en dos? Por lo O, bien, por lo general los recorredores van en equipo, siempre, ¿sí? porque yo pregunto, ¿qué pasa si uno tiene estipulado un horario y presenta algún desperfecto y tiene que arreglarlo y a veces las cosas se complican un poco y llevan más tiempo de lo normal, entonces obviamente todo el recorrido se Exacto, retrasaría. claro. Claro, por eso les comentaba que es importante que el recorredor, cuando detecte alguna fluctuación en los datos y demás, se comunique automáticamente con la base. Entonces la base decidirá. Si la base decide que ese equipo de recorredores tiene que solucionar el problema, tiene que reemplazar su recorrido con otros recorredores. ¿Bien?
Por eso también siempre hay un par de personas de guardia, etcétera, etcétera. Ok, Eso se decide, digamos, en el momento. Si se ve que, por ejemplo, el problema es muy grande, les doy un ejemplo de problema grande. Llego a un pozo de bombeo mecánico, o sea, el sistema de superficie funciona perfectamente, pero mi cabal de producción es igual a cero, o sea, no estoy produciendo. Eso es un problema enorme, que el recorredor no puede solucionar. ¿Sí? El recorredor va a avisar, posiblemente pare el equipo de producción directamente, pero va a avisar y una vez avisado, ese pozo que no está produciendo, pero que el sistema de superficie funciona, tiene que ser intervenido automáticamente por otro equipo para realizar una dinamometría y es muy probable que la dinamometría muestre que se ha cortado alguna de las varillas, entonces ahí tienen que llamar al equipo de pooling para ir a pesca. Entonces, fíjense cómo esa tarea el recorredor ya no lo puede realizar. La dinamometría sí la puede realizar, ¿sí? Pero es importante, por lo general, cuando hacen las dinamometrías y demás, suele estar presente alguna persona de rango un poco más alto para verificar un poco los datos y demás. Entonces, es muy probable que digamos, ese equipo de recorredores no realice la dinamometría y sigan con su recorrido mientras llega otro equipo a intervenir el pozo. Bien, control del estado de la producción de un pozo, ¿sí? Esto es lo que yo acabo de mencionar como dinamometría, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos del control del estado de la producción del pozo, quiere decir que se realiza una serie de ensayos, tanto en boca de pozo como en batería, para poder verificar qué tan bien está produciendo el pozo. Algunas de estas tareas, ¿sí?, son diarias, mientras que otras no son diarias, sino que se realizan en casos excepcionales o cada cierto periodo de tiempo que no sea diario, ¿sí? Es decir, por ejemplo, cada 2 semanas. Porque no es necesario, ¿sí? Ya que el tema de los recorridos diarios, estos recorridos de inspección, los recorridos diarios se basan básicamente en una inspección visual de los datos y demás, y sonora, etcétera, etcétera. Ya con esas inspecciones es suficiente como para poder determinar algún problema. En caso de determinar algún problema, se suele recurrir a algunos de estos controles de estado de producción que vamos a ver a continuación. Bien, en primer lugar, vamos a hablar de la prueba de superficie. Antes de hablar de la prueba de superficie, les voy a explicar bien cómo está compuesto la boca de un pozo de producción digamos que está sometido a una producción con sistema artificial, básicamente. Ya habíamos visto que el sistema de surgencia natural ocupa el famoso arbolito de Navidad para producir, pero el resto de los sistemas de producción artificial, más que nada los que poseen un sistema de bombeo artificial, como puede ser mecánico, PCP o bien electrosumergible, todos estos sistemas presentan lo que se conoce como el puente normalizado de producción, ¿ven? Que es este dibujo que ven acá. El puente normalizado está compuesto por una serie de bridas y cañerías y también una serie de válvulas que son de vital importancia. ¿Bien? Estas válvulas las he enumerado y ahora les voy a ir explicando más o menos qué, digamos, qué significa cada válvula o para qué se instala, ¿sí? Bien. La válvula número 1, bien, que es esta, es la válvula más chica, fíjense, es la válvula de media pulgada, porque está en un caño chico y se conoce como válvula de muestreo. Esta válvula durante la producción está todo el tiempo cerrada, pero se abre para poder obtener muestras del fluido de producción, ¿sí? Siempre es importante. Ya vamos a ver para qué obtengo algunas muestras del fluido de producción. Luego tenemos la válvula número 2, que es la válvula del puente de producción y que se mantiene abierta durante la producción, ya que el fluido viene por acá y se produce por esta zona. Bien. La válvula número 3, ¿sí?, es una válvula de retención del puente. Recordemos que las válvulas de retención son válvulas que dejan pasar fluido en un sentido, ¿bien?,
pero en el sentido contrario no dejan pasar fluido. Bien, solamente en un solo sentido. Esto está hecho para que el fluido, en caso de tener una contrapresión importante, no vuelva hacia el interior del pozo, sino que se quede dentro de las cañerías. ¿Me escuchan, chicos? Porque se cortó un minutito. Sí, ahora sí, profe. Bien, ¿hasta qué parte escucharon? Había puesto la filmina en el control de producción. Esa, de la válvula de muestreo, Hasta del ahí. punto 1 hasta Bien, el bien. punto 1, alcance escucha. Bueno. Entonces ahora vamos a arrancar de vuelta esta parte. Como les estaba comentando, este es el punto normalizado de producción, ¿sí? Lo van a encontrar en la mayoría de los pozos, principalmente en los pozos de bombeo mecánico, ¿sí? Está compuesto por una serie de cañerías y válvulas, ¿sí? Yo les voy a ir explicando más o menos para qué sirve cada válvula. Como había dicho, la válvula número 1, también conocida como válvula de muestreo, es la más chica de todas, fíjense, media pulgada, las demás son todas de 2 pulgadas, y esta válvula se mantiene cerrada durante la producción normal del pozo. Si cuando el pozo está produciendo, esta válvula está cerrada. Solamente se abre en los casos en los que, digamos, en los casos en los que yo necesito obtener fluido de la boca de pozo para realizar algunos análisis, es decir, para obtener muestras. Por eso se llama válvula de muestreo. Una vez obtenida la muestra, la válvula vuelve a cerrarse, ¿sí? Después la válvula número 2 es la válvula del puente, bien, que se conoce, y esta válvula está constantemente abierta durante la producción, y es la que me va a permitir, por supuesto, producir. ¿Bien? El fluido, como dije, sale por la parte interna del tubing, ¿bien? Y sale por esta zona, ¿verdad? Hacia allá, hacia el puente. La válvula número 3 es lo que nosotros conocemos como válvula de retención del puente. Como les había mencionado, las válvulas de retención son las válvulas que dejan circular el fluido en un sentido, ¿sí? Que sería este, pero cuando el fluido quiere circular en sentido contrario, la válvula no lo deja circular, ¿sí? Parecía la válvula que vimos en el sistema cerrado del gas lift, es una válvula similar, eso es una válvula de retención. ¿Para qué coloco una válvula de retención? Muy simple. Para el caso en el que se produzca algún tipo de contrapresión, el fluido no regrese al pozo, sino que, digamos, siempre tienda a salir del pozo, nunca a entrar. Luego tenemos una válvula número 4, fijémonos, esta válvula ya no está conectada al tubing, sino que está conectada al entrecaño. Para que se den una idea, vamos a dibujar con otro color. El tubing viene por acá, ¿sí? Bueno, y va hacia el interior del pozo. Entonces la válvula número 4 está conectada directamente a lo que sería el entrecaño, es decir, el espacio entre el tubing y el casing. ¿Para qué se coloca esta válvula durante la producción? Está totalmente abierta también. ¿Por qué? Bueno, porque por lo general el gas que tiene el petróleo suele liberarse en el entrecaño, ¿sí? Obviamente, si supongamos que este sería el fondo del pozo, ¿sí? Supongamos. Yo acá tengo mi zona productiva que me entrega petróleo, ¿sí? Con gas, y el petróleo va a llegar hasta un nivel determinado. Por encima de ese nivel se empieza a liberar el gas, que va a ir hasta la superficie. Si yo ese gas no lo libero, es probable que me interfiera en la producción, es probable que me afecte la producción de alguna manera, o me puede llegar a acumular presión en la zona de superficie, que es bastante peligroso. Entonces, para poder liberar el gas,
es conveniente colocar una válvula número 4, que está constantemente abierta, ¿sí? Obviamente, luego de la válvula del entrecaño va una válvula de retención también, la número 5, que cumple la misma función que la 3, es decir, evita que el fluido vuelva hacia el pozo. Y ya por último, una válvula número 6, que se llama válvula de salida del puente, que también está abierta durante la producción. Y fijémonos que es la que me permite básicamente mezclar tanto los líquidos que salen por el tubing como los gases que salen por el entrecaño. Además, el puente normalizado de producción tiene una válvula número 7, ¿sí? Que también es una válvula de entrecaño, pero que no está conectado a nada, ¿sí? Está libre. Es decir, es lo que se conoce como válvula de venteo. Esta válvula está cerrada durante la producción, ¿sí? Siempre cerrada, porque en caso de abrirse me comunica el entrecaño con la atmósfera, entonces me libera el gas hacia la atmósfera. El venteo dentro de la provincia de Mendoza, sí, yo les comento de Mendoza porque el curso se da desde Mendoza, dentro de, bueno, en realidad la mayoría de las provincias de Argentina también lo prohíben. El venteo del gas, como dije entonces, está prohibido, ¿sí? Porque produce una gran contaminación. ¿Por qué entonces coloco una válvula de venteo? Solamente por emergencia. En caso de tener una excesiva acumulación de presión en la superficie y tener la válvula 4 abierta y la 5 funcionando de manera correcta, ¿sí? Es decir, que no es problema de las válvulas, sino que es más bien un inconveniente del pozo mismo, sería conveniente tener una válvula de venteo solamente por emergencia. Es decir, en caso de que se pueda producir algún tipo de exceso de presión, directamente abro la válvula 7, por más que esté prohibido, bueno, en un caso de emergencia. Siempre es conveniente eh, eh, llegar a contaminar un poco, ¿sí? Pero que el personal no sufra ningún tipo de daño, ¿no? Es importante eso. Bien, ¿se entendió más o menos para qué sirve alguna las válvulas? No sé si tienen alguna duda. Por mí todo claro, profe. Bien, buenísimo. Disculpe. Bien, entonces seguimos. Ahora les voy a comentar lo que se llama, les voy a explicar la maniobra de la prueba de superficie, ¿sí? La prueba de superficie es una prueba de acumulación de presión en la zona del puente normalizado de producción mediante el equipo, ¿sí? Se realiza solamente en los equipos A y B. Bien. Pero es una prueba que me permite determinar si las válvulas están funcionando bien o si el tubing está funcionando bien, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora les voy a comentar cómo se hace. Primero que nada, debo comentarles que en la válvula de muestreo, es decir, acá, en la válvula número 1, se coloca un medidor de presión, ¿sí? Se coloca el medidor de presión, es un medidor que va a rosca en el caño de la válvula, ¿sí? Y una vez que está ajustado de manera, una vez que ha llegado, digamos, al tope de la rosca, con una llave se le da torque para ajustarlo lo más posible. Una vez hecho esto, la válvula de muestreo se abre, entonces al abrirse, el medidor de presión entra en contacto con la parte interna del tubing y me permite medir presión, ¿sí? La presión que voy a medir en un principio es la presión inicial. La presión inicial es la presión, digamos, que nosotros conocemos como la presión de producción. Esa va a ser la presión de producción en la boca de pozo, ¿sí? Es la presión normal. Bien, una vez hecho esta medición, es decir, el pozo está funcionando de manera correcta, yo solamente lo que hago es medir la presión de producción. Anoto la presión inicial, entonces. Bien. Una vez anotada la presión inicial, tengo que calcular una presión final. La presión final es la presión inicial más 12 kilogramos por centímetro cuadrado. Es más o menos, ¿sí? Puedo darle 12, puedo darle 13, puedo darle 11, ¿sí? Pero esos rangos de presión. Una vez calculada la presión final, en la carrera descendente de la bomba, ¿sí? Descendente,
el personal lo que hace es cerrar las válvulas número 2, cerrar las válvulas número 4 y la número 6. ¿Sí? Entonces, básicamente la única válvula que queda abierta es la número 1, la 3 y la 5 también, pero como la válvula 2 y la 4 están cerradas, el fluido no tendría que pasar. Entonces, en el momento en el que el equipo llega al punto muerto inferior y comienza a subir nuevamente, se empieza a medir el tiempo con un cronómetro, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora, en la carrera ascendente, al estar las válvulas cerradas, el sistema va a empezar a acumular presión. ¿Bien? Una vez que llego a la presión final, que era la que yo había calculado, freno el equipo, ¿sí? El equipo se frena, es decir, en la carrera ascendente el equipo se frena y paro el cronómetro. Entonces he medido cuánto tiempo tarda en llegar el equipo desde la presión inicial hasta la presión final. ¿Bien? Una vez hecho esto, hago un pequeño cálculo muy simple. Hago la presión final menos la presión inicial, ¿sí? Esperen que me cuesta escribir con esto, menos la presión inicial, eso se llama diferencial de presión, dividido cuánto tiempo tardé, ¿ven?, en llegar a esa presión final, el tiempo que medí con el cronómetro. Perfecto. Esto me va a dar un valor cualquiera, un valor capo, ¿sí? Valor cualquiera. Este valor, si el pozo está funcionando bien, debería permanecer constante en todas las pruebas de superficie. Es decir, si me da 10 el valor, supongamos, hoy día, si el pozo está funcionando bien, quiere decir que hace 2 semanas que hice la prueba de superficie, me dio 10, 2 semanas anteriores me dio 10 y así sucesivamente. ¿Bien? Esta prueba de superficie se realiza de manera periódica, pero no diariamente, ¿eh? Se realiza cada tanto. Entonces, que permanezca constante significa que el pozo está perfecto. Ahora bien, si el valor disminuyó o el valor aumentó, significa que estoy en una serie de posibles problemas. Por ejemplo, que el valor sea mayor, quiere decir que he tardado más tiempo en llegar. ¿Sí? Si el valor es mayor, quiere decir que he tardado más tiempo en llegar al valor final de presión. Que llegue más tiempo puede significar que las válvulas 2, 4 o 6 están perdiendo, entonces no me dejan acumular presión. Puede deberse también, por ejemplo, a que el tubing está pinchado. Entonces, si uno de los tubing está pinchado, cuando yo quiera acumular presión, parte del fluido va a salir por la pinchadura del tubing y no me va a permitir acumular presión. Entonces, tardo más tiempo en llegar a la presión final. Si el valor es menor, en este caso, ¿sí?, si el valor es menor, quiere decir que ahora el tiempo, ¿sí? Perdón, me confundí, perdón. Todo lo que les expliqué hace rato es para cuando el valor es menor. ¿Por qué? Porque he tardado más tiempo. Entonces, el denominador a ser mayor, el valor de K es menor. Disculpen. Es decir, todo lo que les expliqué hace rato, de cuando el tiempo aumenta, y cuando el tiempo aumenta se debe a que las válvulas pueden estar malas o algún tubing pinchado, es para cuando el valor de la constante que obtuve es menor a las anteriores. Si ahora es mayor, ¿sí?, si ahora es mayor, se debe a que el tiempo es menor, ¿sí? Por lo tanto, el valor de K ha aumentado. Que el tiempo sea menor puede deberse básicamente a algunas cosas como, por ejemplo, taponamientos, ¿sí? Taponamientos más que nada en la zona de las válvulas, taponamientos en la parte del tubing y demás. Como los taponamientos me reducen el diámetro de trabajo, suelo acumular presión mucho más rápido, ¿sí? Por eso, en esos casos, el valor de la constante es menor, ¿sí? Bien, ¿se entendió más o menos? Sí, profe, no sé el resto. Bien. Básicamente lo que deben tener en cuenta es que
mediante digamos, esta maniobra de medición de presión y tiempo, lo que yo hago es poder verificar, de cierta manera, si tengo algún problema o no. Puedo verificar exactamente qué problema tengo y no, es prácticamente imposible, pero sí que tengo un problema. Entonces, dependiendo si la variación es mayor o menor, puedo decir, bueno, si es mayor, tengo esta serie de problemas, ¿sí? Si es menor, tengo esta serie de problemas, y así sucesivamente, ¿sí? Por ejemplo, que se me haya acelerado el tiempo, significa que puedo tener algún taponamiento. Que tarde más en agarrar presión, puede verse a que, digamos, eh, puede verse a que tenga problemas en el tubing, alguna ruptura, puede verse problema de las válvulas, pero no significa que sea, por ejemplo, problema de las válvulas seguro. La única manera de verificar si tengo problema de las válvulas es agarrar el puente normalizado de producción y realizar una prueba de hermeticidad, con agua y demás. Para verificar si el tubing está pinchado, puedo ir sacando la sarta de tubing de a poco y verificando si el tubing presenta alguna pinchadura o no. Bien, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Bien. Buenísimo. Entonces, repito nuevamente, que la constante sea menor, ¿sí? Significa que el tiempo es mayor. Entonces, si el tiempo es mayor, quiere decir que he llegado más rápido a la presión final, por lo tanto puede verse algún taponamiento o disminuciones en las secciones de trabajo. Ahora, si la constante es mayor, quiere decir que el tiempo ha sido menor. ¿Bien? Al tiempo, al ser menor, quiere decir que he tardado más en llegar a los valores de presión final. Por lo tanto, puede verse a básicamente pérdidas de presión en alguna zona. Puede ser en las válvulas, en los tubing, en el escurrimiento de la bomba, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero para poder verificar justamente qué problema tengo, sí o sí tengo que intervenir el pozo con algún equipo de pooling o workover o algo como para poder sacar las instalaciones y verificar. ¿Sí? Perfecto. Bien, buenísimo. Seguimos entonces. El control de nivel y la dinamometría también son básicamente dos mediciones que no se realizan diariamente, sino que se realizan cada tanto, ¿sí? Cada 1 o 2 semanas, cada pozo tiene su sesión de análisis, digamos, donde se realiza una prueba de superficie, una dinamometría, un control de nivel, etcétera, etcétera. Aún así, en caso de que, por ejemplo, un recorredor detecta algún problema, automáticamente se suelen realizar estos ensayos para poder verificar qué problemas es el que tengo. ¿Bien? Pero como dije, no es algo de control diario. El control de nivel básicamente consiste en conectar en la boca de muestreo es como un tanque de aire comprimido que envía una señal, la señal rebota y cuando vuelve, la herramienta, digamos, mediante un micrófono permite detectar el regreso de la onda y de esta manera, al final, digamos, puede determinar la distancia a la cual se encuentra el nivel. Conocer el nivel es importante ya que algunas bombas como la del sistema bombeo mecánico o la electrosumergible deben funcionar como mínimo con un nivel determinado, ¿sí? Entonces, si este nivel está por debajo de lo que yo espero, es probable que lo mejor sea, por ejemplo, disminuir el caudal de producción para que el pozo tenga una mayor recuperación, ¿sí? De esa manera, ahora es muy probable si mi nivel de lo que sería el sistema de bombeo, ¿sí? Si este nivel del pozo está muy por debajo de lo que yo necesito, es probable que en el caso de un bombeo mecánico tenga espacios nocivos que se pueden llenar con gas, ¿sí? Entorpeciéndome la producción. En el caso del sistema de electrosumergible, tenga una baja velocidad de producción, lo que significa
un calentamiento en el motor. Entonces, el nivel tiene que estar siempre como mínimo a una distancia determinada, ¿sí? Si este nivel no cumple con la altura determinada, digamos, es conveniente hacer una merma en la producción o ver qué solución puedo obtener. Y bueno, ya la dinamometría no vamos a entrar mucho en detalle porque la vimos en detalle hace un par de unidades. Pero bueno, consiste en conectar un dinamómetro en el sistema de bombeo mecánico. Es el único sistema que se puede aplicar a una dinamometría, el bombeo mecánico, ¿sí? Y poder examinar básicamente cómo está funcionando el sistema de superficie y al convertirlo en una carta dinamométrica de fondo, poder obtener valores de fondo como la carrera de la bomba y ver si tiene algún tipo de problema, ¿sí? Pero bueno, eso de la dinamometría ya estaba claro. En el caso de una bomba electrosumergible, por ejemplo, yo no puedo realizar una dinamometría, pero sí puedo realizar un análisis del consumo de corriente mediante una carta amperométrica que me lo entrega directamente el tablero de control, ¿sí? El tablero de control entrega una carta amperométrica que es una especie de círculo así, que me va verificando, perdón, una especie de círculo, y en el círculo yo les he hecho una línea, pero la línea es una línea de corriente que me examina, digamos, cómo ha aumentado y ha disminuido la corriente a lo largo de todo el tiempo. O sea, por lo general son mensuales las cartas amperométricas, y de esa manera voy a ver en qué día hubo más o menos consumo de corriente, y al tener mayor o menor consumo de corriente yo puedo saber las posibles causas, ¿sí? Examinando la carta amperométrica. Esto solo se aplica a surgencia natural, perdón, a electrosumergible. Pero bueno, les quería comentar. Este análisis de carta amperométrica en el caso del electrosumergible sí se hace de manera diaria, porque voy directamente al tablero de control, aprieto un botón, me muestra la carta, entonces anoto el amperaje de consumidor ese día y ya está. Y ahí puedo ir viendo si está bueno o está malo, digamos, el amperaje. Que consuma más amperaje significa que la bomba ha tenido que trabajar más. Que consuma menos quiere decir que la bomba ha tenido que trabajar menos. Entonces, en el caso de trabajar menos, puede verse que he tenido mucho gas. Que trabaje más puede verse que he tenido más sólidos, o que que el fluido ha aumentado su viscosidad de manera repentina, etcétera, etcétera. ¿Se entendió eso? Más o menos. Sí, profe. Buenísimo. Justamente eso estuve viendo también con el profesor Marcelino, así que... Bien, buenísimo, buenísimo. ¿Qué les comentó el profesor Marcelino de electrosumergible? Bueno, sí, sobre las electros sumergibles y también sobre las cartas Ajá, dinamométricas. buenísimo, buenísimo. Todo eso y bueno, los diferentes diagramas que forman de acuerdo a cómo representa el pozo, ¿no? Exacto, exacto, sí, sí. Sí, eso recuerden que la carta dinamométrica y la carta amperométrica también presenta distintas formas dependiendo el problema que yo tenga en el pozo, ¿eh? Entonces es muy fácil darse cuenta con una carta dinamométrica, más que nada, qué problema tiene el pozo. Por ejemplo, la carta dinamométrica de falla de anclaje no tiene nada que ver con la carta amperométrica de problema en la válvula móvil, ¿sí? O válvula viajera. Son cartas re distintas. Entonces uno al verlas se da cuenta cuál es la diferencia, cuál es el problema que tiene el pozo. Por eso la dinamometría es Claro. una herramienta para el bombeo mecánico recontra útil, ¿sí? Porque si sabemos que hay un problema, hacemos una dinamometría y nos damos cuenta automáticamente cuál es el problema. Claro, sí. Bien, entonces, si lo anterior quedó claro, el siguiente, digamos, ensayo que se realiza para poder determinar un control de la producción es justamente eso, es lo que se conoce como el control de la producción. ¿Qué hago con el control de la producción? Esto se realiza básicamente en batería, ¿sí? Aún así, lo puedo hacer en boca de pozo, y les voy a explicar cómo se realiza. Pero consiste en realizar un control de la producción y de esa manera poder determinar cuánto petróleo estoy produciendo, qué tipo de petróleo produzco, cuánta agua viene con el petróleo,
cuántas sales, ¿sí? Y cuánto contenido de sólidos. Bien, perfecto. Entonces, en primer lugar, para poder medir el porcentaje de agua, existen dos métodos. En realidad hay dos métodos de obtención de agua, perdón, de fluido de producción, pero el método de medición es básicamente el mismo porque se realiza en su mayoría en laboratorio. La medición de forma puntual consiste en ir a la boca de muestreo de cada pozo y retirar una muestra del fluido, ¿sí? Es importante siempre realizar una purga del sistema cuando se abre la válvula de muestreo. ¿Qué significa esto? Significa que es importante que el primer volumen de fluido sacado, ¿sí? Supongamos que quiero sacar 6 litros, bueno, en vez de sacar 6 litros, saco 7 u 8 litros y los dos primeros litros se descartan, ¿sí? Se llenan en baches y eso no sirve más. ¿Por qué? Bueno, porque por lo general cuando el pozo produce, en la parte del puente normalizado de producción, en la zona de la válvula de muestreo se suele acumular líquido que no se mueve hasta que no lo saco, ¿bien? Hasta que no lo saco de allí mediante una muestra. Entonces es importante sacar ese fluido estanco porque no es digamos, no es un volumen de fluido representativo del pozo, ¿bien? Es decir, puede tener más o menos sólidos que lo que tiene el pozo, ya que estaba estancado. Entonces, como estaba estancado, es importante realizar una purga de ese sistema, ¿bien? Se realiza una purga y luego se obtienen muestras, ¿sí? Se suelen sacar 3 muestras, ¿sí? Por lo general, eh, y esas 3 muestras se llevan al laboratorio y se hace un análisis de los porcentajes de agua en laboratorio de las 3 muestras y se saca un promedio de todas. ¿Bien? Es importante que antes de realizar los ensayos de laboratorio, las muestras se revuelvan para tratar de homogeneizarlas lo más posible, es decir, para tratar de distribuir el mayor porcentaje de agua en todo el petróleo y de esa manera tener una muestra representativa, ¿sí? Si no lo revuelvo, no vale el ensayo. Así que sí o sí, lo que se hace es, a cada muestra se le realiza por ejemplo, 3 o 4 ensayos de porcentaje de agua, se saca un promedio de cada una y luego esos promedios se sacan un promedio en total. ¿Sí? Fíjense, ¿por qué? Porque mientras más promedios tenga, más precisa va a ser la medición, ¿sí? Luego existe otra medición y es la que se realiza en batería. Nosotros en batería, que lo vamos a ver la clase que viene, no, la siguiente. En batería tenemos una serie de tanques que se llaman tanques de control. Estos tanques, digamos, me permiten realizar unos controles de producción. El tanque se llena con un pozo determinado. Una vez que está lleno el tanque, se deja separar unos minutos del agua y se mide el nivel de agua libre, ¿sí? Que está acá, y el nivel de petróleo. Entonces, este nivel de agua libre, si lo divido por el nivel total de fluido, me da un porcentaje. ¿Bien? Porcentaje de agua libre. Pero ¿qué pasa? El petróleo suele contener agua en su interior, ¿bien? Que no la deja que se libere. ¿Por qué? Porque es agua emulsionada, que se llama, ya lo vamos a ver. Pero también es importante verificar qué porcentaje de agua emulsionada tengo en el petróleo. Entonces, para esto, se tiene que sacar una muestra de ese petróleo, recordemos, si son 3 muestras mejor, se sacan 3 muestras de petróleo y se llevan al laboratorio para realizar la medición de forma puntual nuevamente, ¿sí? Entonces, de esta manera obtengo el porcentaje de agua que está en el petróleo. Entonces, a ese porcentaje de agua que está en el petróleo, si le sumo el porcentaje de agua libre, me da el porcentaje de agua total, que se aplica a esta ecuación, digamos. No vamos a entrar mucho en detalle en ecuaciones, pero la he puesto como para que sepan cómo se calcula, ¿sí? Entonces, cualquiera de estos dos métodos, tanto la medición de forma puntual, que es básicamente saco petróleo de la boca de pozo y después lo llevo al laboratorio, como la medición en tanque quieto, que me permite realizar dos mediciones, la de agua libre y la de agua en el petróleo, ¿sí? Cualquiera de estas mediciones sirve, no hay ningún tipo de problema. La más rápida de realizar es la de tanque quieto, porque no tengo que ir a cada pozo a sacar muestras, ¿se entiende? Pero bueno, pueden aplicarse las dos, puede aplicarse una, ¿sí? Tal vez a algún grupo de pozos se le aplica la de tanque quieto y mientras tanto
se van a recuperar de otros pozos fluidos para poder, digamos, controlarlos. Entonces de esa manera se controla más rápido. Pero bueno, cualquiera de los métodos de control de porcentaje de agua es válido, no hay problema. Para poder medir el porcentaje de sólidos, ¿qué se hace? Ya sea de forma puntual o de tanque quieto, cualquiera de las dos, tengo que ir y obtener una muestra del fluido de producción total. ¿Sí? No del petróleo nada más, sino del fluido de producción total, lo que sale del pozo. Una vez hecho esto, lo que yo hago es pesar. Por ejemplo, tengo 2 litros de líquido. Entonces esos 2 litros los peso. ¿Bien? Y anoto cuánto pesa. En una balanza normal. Entonces, después lo que hago es colocar ese líquido en una mufla. La mufla es como un horno que alcanza temperaturas muy altas, alrededor de los 800 o 1000 grados, ¿sí? Un poco más a veces. Entonces, ¿qué hace esto? Permite evaporar todo el petróleo, evapora todo el agua, inclusive consume las sales, pero los sólidos no se disuelven, ¿sí? Los sólidos quedan allí. Entonces, una vez que hago esto, ¿sí? Que ya saqué lo que resta de la mufla, me va a quedar el sólido allí. Entonces lo peso nuevamente. ¿Bien? Y supongamos que antes pesaba 1 kilo y ahora pesa 100 gramos. Bien, eso quiere, si hago 100 gramos sobre 1 kilo multiplicado por 100 me da el porcentaje. Es decir, lo que obtuve dividido lo que pesé al principio, peso final, dividido el peso del principio, ¿sí? Dividido el peso inicial. Si a esto lo multiplico por 100 me da un porcentaje. Ese es el porcentaje de sólidos que yo tengo en, digamos, mi fluido de producción. En el caso de tener 100 gramos y que el peso inicial haya sido de 1 kilo, el 10% es sólidos. ¿Bien? Son muchos sólidos. 10% es muchísimos sólidos. Y para poder determinar la cantidad de sales, lo que yo ahora hago es obtener una muestra del agua de producción. ¿Sí? Ahora a mí no me interesa el petróleo, ni el fluido total, solo me interesa el agua de producción. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el agua de producción es la que suele contener todas las sales, por lo general. En el petróleo también a veces vienen sales, pero no es lo ideal obtener la salinidad del petróleo. ¿Sí? Porque ya el agua viene bastante salada, entonces con eso es suficiente. Una vez obtenida una muestra de agua, se realiza un proceso químico de medición que se llama titulación. ¿Sí? La titulación, ¿sí? En este caso se utiliza el método de Moore, es el método utilizado para titular. Es un método que consiste en agregar un indicador, es decir, yo agrego una pequeña tinta, ¿sí? Que puede ser de color rosado o azul, ¿sí? Supongo que los han sentido, el azul de metilo y demás. ¿Bien? Esto se agrega a la mezcla, o sea, al agua, y automáticamente se pone de color rosado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo ahora voy agregando ácido, ¿sí? Que es un ácido especial para poder titular. ¿Sí? Este ácido va a llegar a un momento en el que va a empezar a reaccionar de manera distinta con el fluido, ¿sí? Va a saturar el agua y va a empezar a reaccionar con el colorante que le eché. En el momento en el que reacciona con el colorante, pasa de color rosado a color transparente. ¿Sí? En ese momento dejo de titular, mido cuánto ácido ocupé y mediante una ecuación ese porcentaje de ácido que ocupé se convierte en cantidad de sales. ¿Sí? Todo con una ecuación. Yo introduciendo el valor en mililitros de ácido usado en la ecuación, obtengo como resultado la cantidad de sales en gramos por centímetro cúbico. ¿Bien? Una vez obtenido eso, ya sé cuántas sales tiene mi fluido de producción. ¿Para qué me sirve identificar la cantidad de sales? Por lo general se utiliza para ver si el agua que estoy obteniendo es agua de producción o bien si es agua de inyección. Esto ya lo vamos a ver en la última unidad de la materia. ¿Sí? Entonces de esta manera puedo verificar si es el agua de producción o bien si mis pozos inyectores están surtiendo efecto y he obtenido agua de inyección y no agua de producción. ¿Bien? ¿Esto se entendió más o menos? ¿Alguna duda o algo que quieran preguntarme? Lo que sea, ¿eh?
Sí, bueno, después tendría que repasar un poquito los conceptos, pero eso, ¿quién estaría encargado de hacerlo? ¿El auxiliar de pozo, laboratorio o el grupo de geólogos? Bien, esto lo realizan los laboratoristas, ¿sí? Recordemos que, por Ah, ejemplo, si bien la mayoría de las empresas tienen grupos de geólogos, los geólogos tienen su mayor trabajo durante la perforación, ¿sí? Durante la producción ya mucho trabajo no tienen los geólogos, ¿sí? Durante la producción, el- los laboratorios de producción que se encuentran en batería, ¿sí? En la zona de batería, hay una serie de laboratorios, o en campo también, ellos son los que realizan estos controles, ¿bien? ok, gracias. Bien, recordemos que vieron que yo les había mencionado todos los equipos que participan durante la perforación. El inyeccionista, todos los bocas de pozo, geólogos, bueno, todo eso personal ya no está en la etapa de producción. En la etapa de producción tenemos recorredores, vamos a tener el gerente de producción, por supuesto, algunos ingenieros de yacimiento y también, obviamente, la gente de laboratorio, pero que no tiene nada que ver con los inyeccionistas ni con los geólogos, son laboratoristas de batería. Bien, y ya por último, para dar un poco el seguimiento del pozo, hay dos elementos que a mí me permiten seguir el, eh, al pozo, digamos. Primero que nada, el parte diario. ¿Sí? El parte diario es esta hoja que les dije que tenía que llenar el, eh, el recorredor de pozo, ¿sí? Además de mencionar o realizar algunas anotaciones respecto del funcionamiento del sistema de superficie y demás, es importante que se anote la producción bruta diaria. Cuando hablamos de producción bruta, estamos hablando del total de producción, agua, sólidos, sales, petróleo, gas, todo lo que sale. La producción neta diaria es básicamente, estamos hablando de lo que a mí me interesa, es decir, el petróleo. Es importante colocar una producción acumulada es decir, le sumo a lo de los días anteriores, le sumo lo que produje hoy. Entonces voy acumulando la producción neta por lo general del pozo. Y ya luego tengo que anotar el porcentaje de agua, el porcentaje de sólidos, la cantidad de sales, la densidad API y demás. Y esto obviamente lo realiza la gente de laboratorio. Pero el parte diario es básicamente un chequeo que se le hace al... Todos los chequeos diarios que se le hacen al pozo van registrados en un parte. Y luego tenemos el legajo del pozo. ¿En qué consiste el legajo del pozo? Es básicamente el historial clínico del pozo, ¿sí? Como la historia clínica del mismo. Es decir, consiste en, primero que nada, se agendan todos los partes diarios en el legajo de pozo, por supuesto. Pero además de eso, el legajo de pozo presenta todas las características que posee mi pozo. Por ejemplo, sistema de extracción. Se coloca qué sistema de extracción tengo con lujo de detalle, ¿eh? O sea, si tengo una IV, coloco qué tipo de IV tengo, la capacidad que soporta, la carrera mínima que trabaja, etcétera. Qué bomba tengo por debajo, la profundidad a la que está la bomba, la profundidad a la que están los punzados, ¿sí? Qué tipo de tubing he utilizado, qué tipo de casing, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Qué tipo de instalaciones de superficie tengo? ¿Qué puente normalizado? ¿Qué válvula? La marca de la válvula, todo, todo, todo. La producción bruta que suelo tener en el pozo, la cantidad de agua, ¿sí? Los promedios mensuales, ¿sí? Tanto de salinidad como de sólidos, ¿sí? Tanto de agua también, de producción bruta, etcétera, etcétera. ¿Qué químicos le he inyectado al pozo? A veces los pozos necesitan químicos que le inyecte, como por ejemplo cuando tengo excesiva cantidad de bacterias o cuando tengo mucho depósito de carbonatos, ¿sí? Todo lo que es el sarro y demás, necesito inyectarles químicos. ¿Cuántas veces he intervenido al pozo? Es decir, ¿cuántas veces he tenido que llamar a un sistema, a un equipo de pooling para que venga y saque las herramientas del pozo para realizar un chequeo? ¿Y por qué lo he llamado al equipo de pooling? Y en el caso de que hubiese un problema, anotar cuál ha sido el problema. ¿Bien? Y también, por supuesto, las curvas de producción del pozo, para poder determinar cuándo el pozo va a disminuir su presión de manera natural y cuándo no. ¿Bien? Es decir, si yo hoy día tengo disminución de presión en la producción
y tengo estimado que la disminución de producción comience dentro de 6 meses y algo le ha pasado al pozo. Es así de simple. Entonces, básicamente con este legajo de pozo, después, si viene una persona que nunca estaba en el pozo y lo agarra y le da una leída, ya más o menos sabe lo que le ha pasado al pozo, cuáles son los problemas comunes, ¿sí? Por ejemplo, en la cantidad de intervenciones, si yo cada 3 meses tengo que intervenir el pozo para realizar un cambio de tubing, ya sé que eso es un problema constante y puedo de esa manera calcular o verificar o poder optar por unas soluciones que no sean la intervención constante del pozo, porque eso produce mucha plata, ¿sí? Si yo no tengo químicos inyectados, pero cada un mes tengo que intervenir en el pozo para realizar el cambio de tubing porque tengo oxidación excesiva, es probable que esa oxidación excesiva se deba a algunas bacterias, por ejemplo. Entonces puedo cambiar los tubing por tubing plásticos y de esa manera evito la inyección de químicos y las constantes intervenciones. Y ya está, ¿sí? Así que bueno. Pregunta, ¿esto del legajo de pozo parte diario? ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. No he puesto imágenes de legajo de pozo ni de partes diarios, porque son simplemente tablas, ¿eh? Son tablas donde uno tiene que llenar en el espacio indicado lo que le dice. Y ya está. No tiene gran complejidad. Sí, de todas maneras, en el curso de corredor y baterista, el Le profe mostraron. sí, Buenísimo, mostró el legajo que uno tiene que llenar. buenísimo, buenísimo. Son tablas bastante completas, ¿sí? Hay que poner muchos datos, pero bueno, eso ayuda a un mejor control. Entonces, como conclusión, ¿por qué realizo un control de la producción y por qué es preventivo? Bueno, justamente para poder evitar el rompimiento de las dos reglas que mencionamos al principio, ¿sí? Estas reglas eran, la número uno, evitar, o sea, básicamente que nos decía que todo el petróleo perdido el día de hoy no se puede recuperar, ¿bien? Y la regla número 2 que nos dice que cualquiera de estas mermas de la producción que pase, yo sí o sí tengo que saber la causa. Las mermas están prohibidas y prohibidas no están recomendadas, obviamente, pero hay veces que son inevitables. Aún así, yo debería sí o sí conocer la causa de la merma. ¿Cómo conozco estas causas? Simple, con el control preventivo de la producción. Al realizar control preventivo, yo tengo constantemente todos los valores del pozo en la mano. Entonces, yo sé qué es lo que le puede pasar al pozo de un día para el otro, ¿sí? Y de esa manera, en primer lugar, prevenir cualquier tipo de merma y a su vez saber las causas de las posibles mermas. ¿Bien? Entonces, por eso se realiza un control preventivo de la producción. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Como les dije, iba a ser una clase corta, no iba a ser larga, pero no sé si tienen algún tipo de duda o algo respecto de esto. Aparte les mencioné que era muy parecido a lo del recorredor, pero no sé si tienen alguna duda. Por mi lado no, profe, Bien, pero bueno, no sé, quizá desde mi ignorancia, sí, pregunto, ¿no? Eh, para evitar pérdidas, ¿podría ser una especie de reservorio artificial o algo donde uno pueda almacenar hasta que eso se pueda tratar, ¿no? y es que el tema es que Por la presión? el tema es, usted me está hablando de, bien, bien, si yo he perdido presión en el reservorio natural, digamos, de la roca. Claro, Bien, sí, para poder recuperar presión existe una maniobra que se conoce como recuperación secundaria, que consiste en inyectar agua al reservorio, ¿bien? Y de esa manera evitar la pérdida de presión. O sea, imagínense que el reservorio es un globo, ¿bien? Que yo le he hecho pequeños pozos, o sea, pequeños agujeritos, y obviamente el globo se va a ir desinflando a medida que va produciendo, ¿sí? ¿Cuál sería la opción para que el globo recupere la presión inicial? Volverlo a inflar, ¿bien? Es decir, inyectarle aire. En el caso de un reservorio, aire no le puedo meter, ¿sí? Porque es medio peligroso. Pero sí le puedo meter otro fluido, como puede ser agua. El agua de producción puede ser tratada
para reinyectarla nuevamente en la roca. Entonces de esa manera evito en cierta manera la pérdida de presión, o la disminución de presión. Aún así, la disminución de presión va a ser inevitable. Lo que yo hago es contrarrestar lo más que pueda la disminución de presión, pero nunca voy a llegar a igualarla, ¿sí? Es decir, si yo perdí 1000 PSI en un mes, y es probable que no llegue a recuperar los 1000 PSI en un mes. ¿Por qué? Porque no le estoy metiendo todo el líquido que le saqué, solamente le estoy metiendo el agua nuevamente. ¿Bien? Así que básicamente eso se llama depletamiento, es una palabra medio extraña, depletamiento del reservorio, y si bien es, digamos, podríamos decirle evitable mediante la recuperación secundaria, no es evitable del todo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano la disminución de presión se va a dar. ¿Qué gano yo con la recuperación secundaria? Que no sea tan brusca la disminución de presión, que sea más moderada, ¿sí? Pero tarde o temprano, sí o sí, el reservorio pierde presión. Perfecto, profe. Lamentablemente, eh, es, digamos, es físicamente imposible que yo le quiera sacar todo lo que tiene un pozo adentro y meterle menos del fluido que le saqué y que recupere la presión inicial. Eso es imposible, ¿sí? Físicamente es imposible. Para poder recuperarlo tendría que meterle exactamente el mismo fluido que le saqué. ¿Bien? En cuanto a densidad, en cuanto a presiones y demás, cantidades. Lo mejor que se puede hacer es una recuperación secundaria. Eso ya lo vamos a ver, no en detalle, pero lo vamos a ver un poquito mejor en ¿cómo es? En la parte de la unidad número 16, de tratamiento de fluidos. Se entiende, profe. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Algo que me quieran consultar? No sé el resto. Yo por mí, gracias. Bien. Y eso, los demás, no sé si tienen alguna duda, estaba muy callado ahora. Estaba hablando solo compañero, por eso les pregunto si tienen alguna duda, lo que sea. Todo bien, profe. Por mi Bien, lado. buenísimo. Bien, entonces, si no tienen ningún tipo de duda, nos estaremos viendo la semana que viene. Les recuerdo que tienen que hacer un cuestionario de esta unidad, ¿sí? No recuerdo el número, pero recuerden que está todo dividido por unidades. Así que esta es la unidad número 12. En la unidad número 12 van a encontrar un pequeño cuestionario. Si en el cuestionario hay alguna pregunta que no les he explicado, por favor pregúntenme antes de responder, para que no se confundan. Así que bueno, eso sería todo por esta semana. Les recuerdo, si tienen alguna duda, me preguntan sin ningún tipo de problema, ¿sí? Esta unidad es corta, ya la semana que viene la unidad es un poquito más larga. Y ya la siguiente es recontra larga, así que váyanse preparando para estar un poquito más de tiempo, ¿sí? Bueno, profe, buen fin de. Gracias, gente, igualmente, que la pasen muy bien.